El momento de abordar una verdad incómoda ha llegado, una que el gobierno en Washington ha preferido ignorar durante más de 170 años. No se trata de un simple ejercicio de nostalgia histórica, un nacionalismo vacío o una vana pretensión de revivir glorias pasadas. Estamos hablando de una realidad desafiante, la cual México está comenzando a posicionar en la mesa de discusión de manera irreversible. Me refiero, sí, a la posibilidad de que México recupere los vastos territorios que Estados Unidos le arrebató en 1848. Antes de que surja la alarma o la incredulidad, es esencial entender que esta demanda no es meramente emocional o carente de base. De hecho, se fundamenta en una cuestión legal y un reclamo legítimo apoyado en sólidos principios jurídicos que han permanecido latentes por más tiempo del que la mayoría se imagina. Estados Unidos se consolidó como un imperio poderoso, pero incluso las estructuras más grandes presentan vulnerabilidades. Y en este momento, México está identificando y aprovechando esas fisuras, esos puntos débiles en el fundamento legal de la narrativa expansionista estadounidense. La clave reside en que los acuerdos históricos, especialmente el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual vastas extensiones territoriales fueron anexadas, ya no son sostenibles bajo los rigurosos estándares del derecho internacional contemporáneo. El escenario actual no implica una invasión militar ni una confrontación bélica. Lo que se desarrolla es un juego legal estratégico que México está ejecutando con maestría. La coyuntura se vuelve aún más interesante porque, por primera vez en mucho tiempo, Estados Unidos carece de la autoridad moral o la cohesión política para defender esa versión de la historia que ha mantenido durante generaciones. Siendo completamente honestos, la realidad es que el tratado fue suscrito bajo coerción y presión extrema, después de una invasión y con la amenaza explícita de continuar una guerra total si México no accedía a las demandas territoriales. Algunos podrían argumentar que esto sucedió hace más de un siglo. Si bien es cierto, el derecho internacional no se mide por la mera cronología, sino por los principios irrenunciables de justicia, equidad y autodeterminación. Y son precisamente estos principios los que están minando la narrativa que por tanto tiempo se ha aceptado como incuestionable. Por lo tanto, ¿es verdaderamente posible que México pueda reclamar esos territorios? ¿Se trata solo de una quimera nostálgica o de un escenario plausible respaldado por la evolución de las leyes y las nuevas dinámicas políticas mundiales? Les aseguro que al profundizar, las respuestas son más complejas de lo que parecen a simple vista. Lo que está en juego trasciende un simple pedazo de tierra. Concierne a la credibilidad de una nación, la legitimidad de sus actos históricos y su capacidad para adaptarse a un orden global que ya no tolera tratados firmados bajo la amenaza de la fuerza. Este es el pilar que se está desmoronando, y es el temor más profundo que Washington guarda en secreto. Seamos directos desde el principio. La historia oficial sobre la expansión hacia el oeste de Estados Unidos no es la historia completa. Se nos ha presentado como la inevitable manifestación del destino manifiesto, un proceso legítimo y justo. Sin embargo, al indagar un poco, emerge una verdad incómoda que ha sido omitida en los relatos históricos. Uno de los episodios más cruciales, a la vez, más oscuros de esa expansión tuvo lugar en 1848, con la rúbrica del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que formalmente puso fin a la guerra entre ambas naciones. Aunque a menudo se le percibe como un acuerdo de paz, en la práctica fue más un pacto de sumisión que de auténtica reconciliación. México se encontraba sin alternativas viables en ese momento. Había sido invadido. Su capital, la Ciudad de México, estaba ocupada por las Fuerzas Armadas estadounidenses y la amenaza de una destrucción absoluta era inminente. Este tratado distó mucho de ser una negociación entre iguales. Fue una imposición pura y simple. Y este hecho es innegable. ¿Qué estipula el derecho internacional al respecto? En términos sencillos, un tratado que se firma bajo coacción, amenaza o fuerza militar carece de validez legal. Los fundamentos básicos del derecho internacional prohíben obligar a una nación a firmar un acuerdo bajo presión militar, sobre todo cuando están en riesgo la vida de su población y su soberanía territorial. Y, crucialmente, un tratado impuesto en tales circunstancias no puede ser considerado válido hoy bajo los estándares jurídicos modernos. Al examinar el Tratado de Guadalupe Hidalgo a través del prisma de la legislación internacional contemporánea, la gravedad de la situación se acentúa. Fue suscrito después de que Estados Unidos invadiera México, ocupara su capital y paralizara su economía. México se vio forzado a entregar más de la mitad de su territorio,
no por una elección soberana, sino porque las fuerzas militares estadounidenses habían colocado a la nación mexicana en una situación de vulnerabilidad total. ¿Podría esto considerarse una negociación equitativa? Definitivamente no. En cualquier tribunal internacional de la actualidad, un pacto de esta naturaleza sería visto como una violación flagrante de los derechos soberanos de México. No se trata de un mero discurso antiimperialista, se trata de hechos jurídicos documentados. Los propios registros militares estadounidenses y los archivos del Congreso norteamericano evidencian la presión directa ejercida sobre México. No hablamos de una negociación pacífica, sino de una imposición por la fuerza. Y en ese contexto, un acuerdo bajo coacción no posee ni valor moral ni valor legal. ¿Cuál es el estatus de este tratado hoy en día? El derecho internacional ha evolucionado significativamente. Lo que antes podía ser consentido, ahora es inadmisible. Los tratados firmados bajo presión y la anexión forzosa ya no se consideran válidos, especialmente cuando contravienen los principios de autodeterminación y justicia, que son pilares fundamentales de las relaciones internacionales modernas. La relevancia actual de esto no es solo histórica, sino de justicia elemental. Si se puede demostrar legalmente que el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue impuesto mediante amenazas y coerción, se abriría una puerta legal que podría reescribir el curso de la historia. Y esta es la vía que México está comenzando a explorar activamente. Las evidencias son accesibles. Como ya han comenzado a señalar académicos y organismos internacionales, el tratado está en una posición precaria. Los principios que se aplicaron para justificar acuerdos como este ya no son sostenibles, porque el derecho internacional moderno exige equidad, no imposición. Esto confiere a México una base legal sólida para impugnar el tratado. A medida que esta realidad es comprendida por más actores, la narrativa que históricamente ha beneficiado a Estados Unidos comienza a desintegrarse. La pregunta clave ahora es, ¿quién tendrá la voluntad política para enfrentar esta verdad? Y aún más importante, ¿quién tiene la capacidad de detener lo que ya está en marcha? Los próximos años podrían ser testigos de una revaluación histórica de este tratado, con implicaciones mucho más profundas de lo que se está dispuesto a reconocer. Es paradójico cómo las grandes naciones, al igual que los grandes imperios, tienden a olvidar su propia fragilidad. Durante mucho tiempo, Estados Unidos se proyectó como una superpotencia, una nación capaz de superar cualquier reto con una unidad interna inquebrantable. Pero una mirada más cercana revela que la realidad actual es marcadamente diferente. Si hace algunos años se hubiera predicho una situación de vulnerabilidad interna en Estados Unidos, muchos lo habrían considerado exagerado. Sin embargo, la fractura interna es hoy mucho más profunda de lo que se percibe. Estamos presenciando un país fragmentado y polarizado, donde las diferencias políticas han escalado hasta afectar todos los aspectos de la vida pública. Hace unas décadas, Estados Unidos era el epítome de la democracia y la estabilidad. Hoy, esa imagen de unidad parece ser un espejismo cada vez más distante. La división interna ha llegado al extremo de que, en muchos sentidos, las diferentes regiones y facciones del país han dejado de reconocerse mutuamente. Estados Unidos ya no se percibe como una nación unificada bajo un propósito común, sino como un conjunto de facciones que luchan por el dominio. La política se ha transformado en un campo de batalla donde la supervivencia es la meta, no el debate de ideas. Y esto tiene consecuencias sumamente graves. En lugar de enfrentar al mundo con una sola voz, se observa una disonancia interna que socava la posición global de Estados Unidos. Las fricciones entre los estados y el gobierno federal son cada vez más pronunciadas. Entidades como Texas desafían abiertamente la autoridad del gobierno central, operando casi como países independientes, con gobernadores que actúan más como presidentes de micronaciones que como ejecutivos estatales. Este debilitamiento interno repercute directamente en la capacidad de Estados Unidos para manejar sus asuntos internacionales. ¿Cómo puede un país que es incapaz de mantener la unidad dentro de sus propias fronteras hacer frente a los desafíos externos? ¿Cómo puede defender sus derechos históricos, como los establecidos por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, cuando su propia autoridad está siendo cuestionada desde adentro? Las amenazas no siempre se manifiestan con armas y tanques. En ocasiones, el peligro más grande proviene del interior. En este caso, esa amenaza es la falta de cohesión política. No debe subestimarse la seriedad de este asunto. Si no se logra encontrar una vía para superar esta fractura y sanar las divisiones internas,
La percepción global de Estados Unidos como un líder confiable se verá comprometida. Un país incapaz de sostener su propia unidad pierde capacidad para defender sus intereses históricos en el escenario global. Esta es una realidad que México y otras naciones están comenzando a observar. Si las tensiones internas continúan escalando y la capacidad de Estados Unidos para resolver sus propios problemas se sigue erosionando, la nación se volverá cada vez más vulnerable a cualquier desafío externo, incluidos los reclamos territoriales. Lo más perjudicial es que la propia narrativa de Estados Unidos, esa idea de una nación invencible e imparable, comienza a desmoronarse bajo el peso de sus problemas domésticos. Los errores históricos siempre encuentran la forma de cobrarse. En este caso, las divisiones internas que asolan a Estados Unidos podrían convertirse en una de las mayores amenazas a la estabilidad global del país. La pregunta es, ¿podrá Estados Unidos superar sus propios demonios antes de que las presiones externas lo derroten? ¿O asistiremos al lento colapso de la columna vertebral de la que fue la nación más poderosa del planeta? Hace solo unas décadas, muchos de nosotros, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, considerábamos a México como un simple vecino, un socio comercial de importancia secundaria, un actor en el fondo de la escena cuyas acciones no alteraban significativamente el curso del juego global. Sin embargo, la realidad ha mutado de forma asombrosa. México ha dejado de ser ese país periférico. Hoy es un jugador fundamental, un socio estratégico irreemplazable, lo más importante, una nación que posee el poder de redefinir las reglas del juego sin necesidad de recurrir a la fuerza militar. Consideremos primero el ámbito que muchos podrían juzgar como el más importante, la economía. México se ha consolidado como uno de los motores económicos primordiales de América Latina, destacándose no solo por su fuerza laboral, sino por una notable capacidad de adaptación e innovación. La industria automotriz es un ejemplo elocuente. Mientras que por mucho tiempo Estados Unidos fue el líder en la producción continental de vehículos, hoy México domina la manufactura de automóviles, especialmente para las principales marcas estadounidenses. No es exagerado afirmar que una parte significativa de las plantas de ensamblaje de vehículos en Estados Unidos simplemente no podrían operar sin las piezas y componentes que provienen de México. ¿Qué sucedería si México decidiera unilateralmente frenar o desacelerar dichas exportaciones? El caos consecuente sería suficiente para paralizar amplios segmentos de la economía estadounidense. Adicionalmente, la producción alimentaria representa otro pilar esencial. Una gran proporción de los alimentos consumidos en Estados Unidos, frutas, verduras, carne, productos procesados, tiene su origen en México. La verdad es que las cadenas de suministro alimenticio de Estados Unidos dependen masivamente de la producción mexicana. Si México optara por restringir el flujo de estos suministros, la escasez resultante no solo dispararía los precios, sino que podría generar serios problemas de desabastecimiento. Por lo tanto, cuando se discute poder estratégico, no nos referimos únicamente a recursos materiales, sino a la capacidad de un país para influir en la estabilidad de otros sin necesidad de disparar un solo proyectil. Si esto no fuera suficiente, consideremos el sector tecnológico. México ha emergido como un líder en la producción de tecnología avanzada, particularmente en la electrónica. Numerosas de las empresas tecnológicas más importantes a nivel global, incluidas las estadounidenses, dependen de México para la fabricación de componentes electrónicos esenciales. ¿Qué pasaría si México comenzara a ejercer presión en este ámbito, decidiendo dejar de proporcionar esta infraestructura vital? Las ramificaciones serían gigantescas. Estamos presenciando una reconfiguración del poder económico. México ya no está en la retaguardia. Hoy posee algo esencial para cualquier economía moderna: poder de negociación. El punto crucial es que este poder no está vinculado a la fuerza militar, sino al control sobre recursos, capacidad industrial y cadenas de suministro. Por primera vez en la historia moderna, México tiene la capacidad de decir no sin temor a represalias militares inmediatas. Puede imponer condiciones, negociar desde una posición de fortaleza y, lo mejor de todo, sin recurrir a la violencia. En este sentido, México ha asimilado una lección fundamental. El verdadero poder no siempre se mide en tanques o aviones, sino en la capacidad de moldear la economía global, de alterar la dinámica de producción y suministro, de controlar lo que otros necesitan. Y no se limita a los recursos materiales. México también está acumulando poder estratégico a través de la influencia política.
Dada su proximidad con Estados Unidos y la creciente relevancia de su economía, México se encuentra en una posición única para ser un actor clave, no solo en América Latina, sino en el ámbito global. La habilidad para ejercer presión diplomática sin recurrir a la confrontación es una destreza que pocos países poseen. Y México está demostrando que no es solo un socio más en la relación con Estados Unidos, sino un socio con el poder real de cambiar las reglas del juego. En conclusión, al pensar en México, no hay que verlo como un país pequeño y dependiente. México ya no está simplemente participando, está tomando la iniciativa. Está en la mesa de negociación con una mano fuerte y la capacidad de hacerse escuchar por el resto del mundo. Si no prestamos atención a esta nueva realidad de la importancia estratégica de México, corremos el riesgo de subestimar el cambio que ya está ocurriendo. México ya no espera su turno, está tomando la delantera. Hemos recorrido un análisis profundo. Al evaluar la situación, no podemos darnos el lujo de ignorar las lecciones que nos ofrece la historia. Las cartas están boca arriba y el panorama es claro. Estamos presenciando un cambio de paradigma fundamental en el equilibrio de poder, que se extiende más allá de América Latina al resto del mundo. La narrativa que durante mucho tiempo favoreció a Estados Unidos, esa idea de invulnerabilidad y dominio total, está empezando a colapsar. La razón es sencilla. Las reglas del juego han cambiado. En primer lugar, la evolución del derecho internacional es innegable. Lo que antes se aceptaba como un hecho consumado o una manifestación del destino, hoy está sujeto a una profunda revisión. Los tratados impuestos por la fuerza, como el de Guadalupe Hidalgo, ya no son tan inquebrantables. México posee una base legal legítima para cuestionar dicho acuerdo, y es un factor que Estados Unidos no puede permitirse ignorar. Esto no es solo un reclamo territorial, es una lucha por la justicia, la legitimidad y la capacidad de un país para defender su soberanía. Si Estados Unidos no procede con cautela, si no toma en consideración estas nuevas realidades legales, podría enfrentarse a una crisis diplomática de proporciones históricas. En segundo lugar, no se puede pasar por alto el debilitamiento interno de Estados Unidos. Esto no se limita al poderío militar o económico, es una cuestión de cohesión nacional. Un país tan profundamente dividido no puede actuar con la misma fuerza en el escenario global. Las fracturas políticas y sociales que se manifiestan hoy en Estados Unidos constituyen una amenaza tangible. Si no se abordan y si no se restablece un mínimo de unidad, cualquier desafío externo, como este reclamo de México, podría ser el detonante de una crisis mayor. La vulnerabilidad interna de Estados Unidos podría convertirse en el talón de Aquiles que precipite su caída en un futuro cercano. Sin embargo, este escenario no es solo un riesgo para Estados Unidos, también representa una oportunidad estratégica para México y otras naciones. México, por primera vez en su historia moderna, tiene la capacidad de negociar desde una posición de poder. No busca una confrontación militar directa, pero sí tiene la capacidad de presionar y utilizar su poder económico y estratégico para poner en tela de juicio el dominio histórico de su vecino del norte. Y esto no se restringe a México. Otras naciones que han sido históricamente subordinadas pueden encontrar en este caso una lección vital. Si México puede desafiar un acuerdo de 1848, ¿quién impedirá que otras naciones hagan lo mismo con sus propios acuerdos históricos? El escenario es complejo, lleno de riesgos y oportunidades. Pero lo que queda claro es que el mundo está evolucionando, y las potencias del pasado ya no ejercen el control absoluto que alguna vez tuvieron. Este es el momento en que las viejas estructuras deben ser desafiadas, y los líderes, en todos los niveles, deben elegir entre adaptarse o seguir aferrados a un pasado que ya no existe. La pregunta no es si el mundo cambiará, pues esto ya está en curso. La pregunta es si Estados Unidos podrá adaptarse a esta transformación, o si, por el contrario, quedará atrapado en un conflicto interno que le impida actuar con eficacia en el ámbito global. En resumen, lo que se presenta no es solo un asunto de territorios en disputa. Es un tema de justicia, de poder y de la capacidad de una nación para enfrentar los retos del futuro. Si Estados Unidos no afronta estas amenazas con la seriedad que merecen, el futuro podría ser radicalmente distinto al que hoy se imagina.